Bien, jóvenes, vamos a iniciar con esta sección de pequeños videos. Este es el video 1, en el cual me gustaría que repasáramos algo que ya saben algunos de ustedes, ¿no? Y sería cuestión de retomarlo, ¿no? Vamos a irnos enfocando en lo que son las funciones trigonométricas. Entonces, como su nombre lo dice, perdón, con las razones trigonométricas. Pues habíamos comentado, ¿no? Que tiene que ver con tres, ¿no? Gono, con lo que son lados, y metría, con lo que es medida. De tal manera que podremos nosotros estar hablando de que la trigonometría pues nos habla precisamente de la relación que se establece tomando en cuenta la medida de los lados de los triángulos. Entonces, a partir de esa lógica, vamos a comentar que esta relación se hace tomando en cuenta el triángulo rectángulo, ¿sí? Características del triángulo rectángulo, pues ya lo platicamos en una ocasión. La característica fundamental es que tiene un ángulo de 90 grados, tiene un ángulo recto. Sabemos nosotros también de que si un triángulo lo represento a los vértices con letras mayúsculas, por ejemplo A, B, C, entonces sabemos nosotros que los lados reciben su nombre de los ángulos opuestos, de los ángulos que estén frente a ellos, pero con letra minúscula. De tal manera que este lado sería el lado A, el lado B por estar frente al ángulo B, el lado A por estar frente al ángulo A, y este es el lado C minúscula. Entonces tenemos nosotros aquí nuestro triángulo rectángulo. Saben ustedes también de que en el caso del triángulo rectángulo los lados reciben nombres. Es decir, sabemos nosotros que en un triángulo rectángulo tenemos un lado que se llama hipotenusa. ¿Qué característica tiene la hipotenusa? Pues podemos decir dos características fundamentales, o la podemos representar en base a dos características. Una, de que la hipotenusa es el lado que está frente al ángulo recto. Y la otra, que siempre la hipotenusa va a ser el lado más grande. Ya trabajamos nosotros en algún momento con el teorema de Pitágoras, que decía o que dice que al sumar el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto nos da como resultado el cuadrado de la hipotenusa. Bien, en esta ocasión vamos a ir un poquito más allá. O sea, tenemos la hipotenusa, sí. En este caso la hipotenusa es A minúscula. Y tenemos los catetos. Tenemos los catetos. ¿Sí? A ver si se mira. Bueno. Entonces, en el caso de los catetos, podemos dos formas para decir las características que tienen. Una, los catetos son los dos lados que forman el ángulo recto. Sería una forma de identificar. Y la otra, ¿sí? Que podríamos decir que son los lados más pequeños del triángulo rectángulo. Hay que recordar que en ocasiones los catetos son del mismo tamaño, en ocasiones uno es más grande que el otro, pero siempre van a ser más pequeños que la hipotenusa. Y en este caso nuestros catetos son B y C. ¿Ok? B y C. Uy, qué fue hasta ver. Ok. Hasta ahí estaríamos entonces. Entonces me regreso comentándoles que el triángulo rectángulo, ¿sí? Su nombre es porque tiene un ángulo recto. Los lados que lo forman son los catetos y el tercer lado es la hipotenusa. Característica, la hipotenusa está frente al ángulo recto y de los catetos son los lados más pequeños. La hipotenusa es el lado más grande, está frente al ángulo recto, y los catetos son los que forman el ángulo recto. ¿Estamos? Ahora bien, si nosotros identificamos los ángulos, el ángulo recto es el ángulo A. Obviamente, el ángulo B y el ángulo C son ángulos agudos, ¿sí? Recordemos nosotros que entre los tres ángulos suman
A ver, hagan memoria. ¿Ya se acordaron? Bueno, suman 180 grados. Si este ángulo mide 90 grados, ¿cuánto suman el ángulo B y el ángulo C? A ver, hagan una pequeña... Recuerden un poquito. ¿Ya recordaron? Si los tres suman 180 y este solo mide 90, entonces el ángulo B más el ángulo C deben sumar 90 grados. ¿Sí? Y comentar pues entonces que tenemos un ángulo recto y dos ángulos agudos. ¿Sale, vale? Entonces con ese concluimos el video 1. Iniciamos jóvenes ahora con el video número 2. En este caso me interesa que regresemos a la figura del triángulo rectángulo. Entonces, ahora bien, recordando lo que decíamos hace un momento, ¿sí? Que tenemos nosotros acá el triángulo rectángulo, tenemos nosotros los ángulos agudos y tenemos nosotros ángulo agudo y ángulo recto. Entonces aquí, a ver, chéquenme, ¿quién sería la hipotenusa? Dijimos que la hipotenusa es el lado más grande. Entonces, y también dijimos que la hipotenusa se encuentra frente al ángulo recto. Entonces ya la ubicaron, ¿verdad? La hipotenusa es P. Y tenemos nosotros los catetos, que dijimos que son los lados más pequeños, que son los lados que forman el ángulo recto. Entonces sería Q y R. Bueno, ahora aquí vamos a ver otro punto más. Resulta que dijimos nosotros que el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y tiene dos ángulos agudos. Cuando hablamos nosotros de las razones trigonométricas, que con las que vamos a iniciar, vamos a hacer la comparación entre dos lados del triángulo y en relación al ángulo agudo. Entonces, es importante ver que si yo me refiero al ángulo P, ¿sí? ¿Quiénes forman el ángulo P? El ángulo P, si se dan cuenta ustedes, está formado por el lado P y por el lado R. El lado P es hipotenusa, es una hipotenusa. Y el lado R es un cateto. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. ¿Ok? Bien. La hipotenusa y cateto. El cateto que forma parte del ángulo se le va a llamar cateto adyacente. Al que forma parte del ángulo, cateto adyacente. AD, si se mira, adyacente. Bueno. Entonces estoy hablando del ángulo P, estoy hablando de un ángulo agudo, ¿sí? Y decíamos que se forma por la hipotenusa y por un cateto. A ese cateto se llama cateto adyacente. ¿Qué sucede con Q? Q también es un cateto, pero Q no forma parte del ángulo del que estamos hablando del ángulo P. Entonces Q no forma parte de ese ángulo, Q está enfrente de ese ángulo. Por lo tanto, Q, ya dijimos que es un cateto, y a Q le vamos a llamar cateto opuesto. Comentábamos en una ocasión que la palabra opuesto, ¿sí? A ver, aquí lo voy a bajar un poquito la cámara. Cateto opuesto, ¿verdad? Y comentábamos nosotros en una ocasión que opuesto no significa contrario, no significa adversario, ¿sí? Opuesto significa enfrente de. ¿Estamos? Esto es si nosotros estamos hablando del ángulo P. Entonces, me regreso. Si es el ángulo P, hipotenusa, cateto adyacente, porque forma parte del ángulo P, y Q es un cateto opuesto. ¿Sale? Ahora bien, elimino eso. ¿Qué sucedería si, por el contrario, yo estuviera hablando del otro ángulo agudo? ¿Sí? ¿Cuál es el otro ángulo agudo? A ver, el ángulo R, ¿verdad? ¿Quiénes forman al ángulo R?
¿quiénes lo forman? Lo forman este lado y lo forma este otro lado. Este y otro lado forman el ángulo R. Entonces el ángulo R está formado por el lado P y está formado por el lado Q. ¿Qué es P? Dijimos que es hipotenusa. ¿Qué es Q? Q es un cateto, pero como forma parte del ángulo, le vamos a llamar cateto adyacente. Bueno, y a lo mejor alguien dice, a ver. Pero hace rato me dijeron que este cateto era opuesto. Sí, era opuesto a este ángulo. Pero ahora estamos hablando del ángulo R. ¿Sí? Entonces, como el ángulo R se forma por estos dos lados, entonces aquí tiene la hipotenusa, que esta sigue siendo hipotenusa para todos los ángulos. Y este lado que forma parte del ángulo, este es su cateto adyacente. Que para P era opuesto, sí, pero para R es adyacente. Bueno, entonces, ¿qué viene siendo este lado R? Bueno, el lado R es un cateto, pero como ahorita estamos hablando del ángulo R y este lado R está enfrente del ángulo, entonces va a ser un cateto opuesto. ¿Ok? Y con eso cerraríamos nosotros, ¿sí? Nuestro video 2. Bueno, vamos al video 3, ¿sí? Entonces para el video 3, mira, están viendo el escudo del mejor equipo del mundo, ¿eh? ¿Ok? Bueno, pero me interesa esto. En el video 3, muchachos, me interesa que chequen bien en su manual en la página 62. ¿Qué sucede con la página 62? Por eso que aquí en la página 62 explica lo que les comentaba en los otros videos. Si yo tengo un triángulo rectángulo, lo que tiene que ver con el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa, si estamos hablando de este ángulo, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho ya que si hablamos del otro ángulo, pues ya este es el opuesto, el adyacente, la hipotenusa. Bueno, van a leer, pues, y yo les estoy haciendo estos videos para reforzamiento. Pero resulta que aquí hay una parte donde dice razones trigonométricas, ¿sí? Las razones trigonométricas son 6. Y seguro ustedes tuvieron la oportunidad de checarlo en la secundaria, otros a lo mejor no. Pero entonces, miren, en primer lugar me interesa que veamos que la abreviación SEN es para la razón seno. Cos para coseno, tan para tangente, y estas son abreviaciones. Esto es importante que nos la sepamos, muchachos. ¿Sí? Necesitamos nosotros aprendernos esta abreviatura, ¿no? Pero sobre todo lo que nos superurge aprendernos es que el seno, ¿sí? Es un valor. El seno es un valor que se obtiene de dividir la medida del cateto opuesto entre lo que mide la hipotenusa. A ver, ¿cómo está este asunto? Si yo hablo de este ángulo, ¿sí? Este ángulo puede medir, no sé, vamos a poner que midiera 30 grados. Si yo quiero sacar el seno de 30 grados, yo tengo que dividir lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide la hipotenusa. Sabemos ya nosotros que va a ser mayor la hipotenusa, ¿sí? Entonces vamos a suponer que la hipotenusa, que el cateto opuesto mida 5 o que midiera 4 y que esto mida 8. Entonces el seno del ángulo sería 4 sobre 8. Ahorita quiero que nos quedemos hasta ese dato, hasta dejar la división indicada. El coseno del ángulo se obtiene dividiendo, dice aquí, el cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente se obtiene dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y así sucesivamente. Eso es importante, muchachos, que ustedes lo memoricen, porque son definiciones, ¿sí? Aquí no hay de que, y por qué le pusieron y por qué no le pusieron. O sea, no es un proceso, ese es un proceso de memorización, el ver la definición, ¿sí? Acuérdense, el proceso de razonamiento tiene que ver cuando nosotros deducimos de dónde salen algunas situaciones. Ahorita no es el caso, ¿ok? Bueno, entonces ustedes tienen que saber muy claro seno, cateto opuesto de hipotenusa, coseno, cateto adyacente de hipotenusa, etcétera, etcétera. Estas 6 funciones trigonométricas, ¿sí? Pero de preferencia estas 3.
¿Ok? Seno, coseno y tangente. Bien. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Miren, muchachos, aquí me interesa que veamos lo siguiente. Dice, obtén los valores de las 6 funciones trigonométricas para los siguientes triángulos. Aquí empezaríamos por esto. Vamos a hablar del ángulo B. Aquí está el ángulo B. Me dice seno de B. ¿Sí? De hecho, ya saben, aquí sería seno del ángulo B, ¿no? Ok, entonces la definición me decía que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Seno B, este es el ángulo recto, hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces yo tendría que dividir cateto opuesto, que es 4, entre hipotenusa, que es 5, y me queda, le voy a pedir que me lo dejen indicado, 4 sobre 5. 4 fracción 5, hasta ahí nada más. De momento. Coseno. La definición me dice, coseno es la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente 3, hipotenusa 5, 3 sobre 5. Y de esa manera, muchachos, necesito que terminen ustedes todo este ejercicio. Aquí hay una pregunta, muchachos, aquí hay una pregunta, esta pregunta es bien importante. Entonces la van a contestar cada quien con sus palabras. Y muchachos, posteriormente nos vamos a ir nosotros a la calculadora. Normalmente yo acostumbro, denme un segundo, yo acostumbro dejar una clase para el manejo de la calculadora. Entonces, sí es importante que la tengan ahí a la mano. Bueno, entonces, a ver, es que no tengo claro si... Bueno, ahí está. Vamos a ver, déjenme cambiar la lámpara para ver si nos da más luz para acá. Ok. Miren, chicos, entonces, en la calculadora, la función seno, obviamente que la vamos a encontrar con la, a ver si se alcanza a ver aquí, donde dice sin, o sea, no dice sen, sin. Cos para coseno, tan para tangente. De momento nos vamos a quedar con eso. Y muchachos, otro punto importante, aquí hay una letrita, ¿sí? A ver si se alcanza a ver ahí. Híjole, no se alcanza a ver. Bueno, menos con la poca luz que tenemos. Déjenme ver cómo le hago. Ahí está. Bueno, esa es una letra D, chicos. Esta de aquí, miren. Esa de aquí. A ver. Esa de ahí. Una letra D. Chequen ustedes en su calculadora que esté la letra D. Si no está la letra D, híjole, nos meteremos en un problema. Pero bueno, ya en forma individual me mandan una imagen de su calculadora y ya les podría decir yo cómo lo van a cambiar. Entonces, con la calculadora, muchachos, nosotros vamos a trabajar este ejercicio, ¿sí? Vamos a trabajar este ejercicio. Entonces, vamos a poner 4 decimales. Fíjense bien lo que dice ahí, nota. Asegúrate que tu calculadora se encuentre en el modo D, degree, grado, ¿sí? Lo que les decía ahorita. Y vamos a encontrar, yo les voy a ayudar, por ejemplo, con el caso seno de 25 grados. Entonces, aclararles aquí, jóvenes, que nosotros vamos a hacerlo de la siguiente manera. Fíjense bien, chicos, esta parte que les voy a decir ahorita es bien importante. En las calculadoras no todos siguen la misma rutina. Por ejemplo, hay calculadoras donde primeramente le oprimimos la función, en este caso seno, oprimo, ¿sí? Aparece en la pantalla. Y le pongo yo en este caso 25. En mi calculadora tengo que cerrar paréntesis y le pongo igual y ya me aparece el valor ese, 0.4226. Vamos a poner los 4 primeros decimales en la respuesta ahí. Hay calculadoras, muchachos, donde lo tenemos que hacer al revés, donde primeramente tenemos que poner el número y luego el valor. Fíjense lo que va a suceder. Si yo aquí le pongo 25 seno y le pongo igual, me marca la calculadora error. Entonces es importante que ustedes conozcan su calculadora, porque hay algunas que funcionan primeramente la función y luego el valor, y hay unas que son a la inversa. Entonces miren, dicho lo anterior,
y quedándose con la imagen de que este es el video 3, cerramos y esa actividad sí me interesa que la hagan a la brevedad posible. Bueno, muchachos, vamos ahorita a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño video respecto a cómo se aplica la trigonometría. Miren, ya hicieron algunos ejercicios respecto a las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, etcétera, ¿no? Y también ya vieron cómo se obtienen esos valores en la calculadora. Ahora me gustaría a mí que checáramos, por ejemplo, un problema muy sencillo, un problema muy clásico, ¿no? De la trigonometría. A ver, finalmente, muchachos, aquí yo hice un dibujo, intenté hacer un dibujo, ¿no? Vamos a suponer que esta es una cometa, ¿no? Que está volando. Y la persona que lo está volando sabe que compró 30 metros de cuerda, de mecate, de nylon, de hilo, lo que sea. Y lo fijó en la tierra. Entonces él sabe que aquí son 30 metros. Y él mide, vamos a suponer suelo, imagínense lo que estuviera totalmente plano. Yo lo puse así nomás para representar lo que es el suelo, ¿no? Pero imagínense ustedes que aquí estuviéramos hablando nosotros de un ángulo de 50 grados. Entonces la pregunta que esta persona se hace es ¿a qué altura estará volando la cometa? Es decir, esto es lo que la persona quiere saber. Esta longitud es la que quisiera saber a qué altura está volando la cometa. Aquí nosotros entonces tenemos que preguntarnos algo. Este es el ángulo que yo conozco, este es mi ángulo de referencia, 50 grados. Entonces yo tengo que preguntarme el elemento que yo ando buscando, ¿qué elemento es? ¿Sí? A ver, recuerden ustedes que aquí este sería el ángulo de 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, este lado y este otro serían los catetos y 30 metros, en este caso la longitud de la cuerda sería la hipotenusa. Entonces aquí lo primero que yo me tengo que preguntar es qué función trigonométrica voy a emplear. Y yo recuerdo que las funciones trigonométricas que nosotros tenemos son la función seno, que dijimos que es cateto opuesto entre hipotenusa. La función coseno, que dijimos que es cateto adyacente entre hipotenusa. Y la función tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las otras tres funciones, que se llaman cofunciones, finalmente son las mismas funciones invirtiendo estos datos, ¿verdad? Pero las tres que encontramos en la calculadora son seno, coseno y tangente. Entonces ahorita la decisión que yo debo tomar es cuál de las tres funciones voy a emplear. Yo digo tangente. La tangente involucra al cateto opuesto y al adyacente. Involucra al cateto opuesto, que es el que me interesa, con el adyacente. Ah, pero el adyacente no lo conozco. Entonces, pues finalmente no me va a servir, ¿no? Tengo la función coseno, que dice cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente no lo conozco, pero tampoco me lo preguntan. Y la hipotenusa, pues sí la conozco, pero involucra a lo que conozco con algo que no conozco, pero ni me interesa conocer. O sea, no es lo que me preguntan ahorita. Y obviamente nos vamos a la tercera función, bueno, en este caso a la función seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es lo que yo quiero conocer, hipotenusa es lo que conozco. Entonces digo, esta es la función que a mí me interesa para este problema. Bueno, la función dijimos que dice así, seno, ahora sí, yo le voy a poner seno de 50 grados, porque es el ángulo que me interesa. Es igual al cateto opuesto. Dijimos que el cateto opuesto es lo que yo quiero conocer. En este caso sería X entre la hipotenusa, y la hipotenusa mide 30 metros. Aplicando la función seno. Bien, quiero conocer X. Me pregunto, tengo 30 metros aquí. ¿Qué operación está haciendo 30 metros? Y vemos que 30 metros está dividiendo. Por lo tanto, 30 metros, si lo paso para acá, va a pasar multiplicando. Ahora, muchachos, aquí quiero hacer una aclaración bien importante, bien importante. Cuando nosotros hablamos del seno de 50 grados, ese es un valor. O sea, de aquí va a salir un valor.
como los que ustedes encontraron en la calculadora. Esto es un solo número de aquí, ¿sí? Entonces, 30 metros va a multiplicar al seno de 50 grados. No va a multiplicar a los 50. Va a multiplicar al seno de 50. De aquí me sale un número, ¿sí? Entonces me va a quedar, si lo pongo entre paréntesis, seno de 50 grados por 30 metros. Y eso me va a dar igual a X, ¿sí? Voy a hacer la transposición de los datos. Entonces voy a poner que X es igual al seno de 50 grados por 30 metros. Entonces, chicos, aquí es donde nosotros vamos a hacer uso de la calculadora. Nosotros no sabemos cuánto vale el seno de 50, pero la calculadora sí lo sabe. Entonces enciendo y en el caso mío, recuerden que dijimos que aquí la letra debe ser la letra D, la letra D, ¿verdad? Entonces en el caso mío yo le voy a poner seno, ¿sí? De 50. Cierro paréntesis, igual. ¿Qué me dice la calculadora? 0.7666 y un montón de números más, ¿no? Entonces yo voy a tomar en cuenta 4 decimales, 0.7660. Entonces voy a poner aquí que X es igual a 0.7660 por 30 metros. Por lo tanto, X es igual, entonces ya multiplicamos nosotros ese dato que está ahí por 30 igual, y me dice que vale 22.98. 22.98. Como son metros, entonces significa esto que la altura a la que está volando la cometa, el papalote ese, es a 22.98 metros. ¿Ok? Bueno, terminamos con este video. Bueno, chicos, vamos ahora a ver, vamos a tomar el mismo ejemplo anterior, nada más que vamos a pensar ahora que igual tenemos la cometa, el papalote, ¿no? Volando 30 metros, un ángulo de 50 grados, pero vamos a suponer que ahora lo que me pidan sería ver qué distancia hay del punto de donde parte el hilo, el mecate, el nylon, lo que sea, hasta este punto que es la distancia sobre a nivel de la tierra, pues, ¿no? Que eso quisiéramos nosotros saber. Es decir, qué tan lejos está la cometa a nivel tierra, ¿verdad? Ya no la altura, sino esta longitud. Bueno, entonces regresamos al caso anterior. Entonces aquí tenemos nosotros el ángulo que conocemos, el ángulo de 50 grados, ¿sí? ¿Qué conocemos más? Conocemos la hipotenusa y andamos buscando este elemento, ¿sí? Recordamos nosotros que estos dos son los catetos y dijimos que si este cateto está enfrente del ángulo de 50 grados, era el cateto opuesto, por lo tanto este es el cateto adyacente. Entonces ahora me voy a las funciones, voy a ver qué función trigonométrica me va a servir. Y nos damos cuenta de la función trigonométrica que me interesa en este caso es la función coseno. ¿Por qué coseno? Porque coseno involucra al cateto adyacente y a la hipotenusa. Involucra al cateto adyacente, que es el que yo quiero conocer, y a la hipotenusa, que es la que yo conozco. Nuestro planteamiento entonces sería ya no con la función seno, sino con la función coseno. ¿Coseno de cuánto? De 50 grados. ¿Sí? Coseno de 50 grados entonces es igual a cateto adyacente, que como es el que andamos buscando, le vamos a llamar X, entre la hipotenusa, en este caso 30 metros. ¿Sí? Como andamos buscando el valor de X, 30 metros que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Entonces decíamos nosotros que coseno de 50 grados que multiplica a 30 metros es igual a X. ¿Sí?
Y decíamos que para cuestión de orden en el trabajo, a mí me gusta más trabajar con la incógnita en el lado izquierdo. X es igual a coseno de 50 grados por 30 metros. 30 metros. ¿Sí? Y ahí nos vamos nuevamente nosotros a la calculadora. ¿Sí? Entonces en la calculadora vamos a plantearle coseno. ¿De cuánto? De 50 grados, cierro paréntesis, igual. Y la calculadora me dice que el coseno de 50 grados es punto 6427 y un montón de números más. Vamos a tomar en cuenta 4 décimos para escribirlos, aclaro, para escribirlos. O sea, voy a escribir nomás punto 6427. X es igual 0.6427 por 30 metros. Entonces, fíjense muchachos, yo les decía que vamos a tomar en cuenta 4 decimales, pero en la calculadora yo les dejé todos, ¿sí? Y eso lo voy a multiplicar por los 30 metros. ¿Por qué le estoy dejando todos los datos ahí? Ahorita les digo, Entonces nos dio 19.2836. X es igual a 19.28 metros. Esa es esta longitud de aquí. ¿Sí? Y les decía, miren, que yo dejé todos los decimales aquí porque resulta que acortamos a 4 decimales para efecto de ponerlos y no escribir todo. Pero si estamos trabajando con la calculadora, nos conviene dejarle todos los decimales porque entre más decimales tomamos en cuenta, más se acerca al resultado exacto. ¿Sí? Este es otro ejercicio. Va de nuevo, jóvenes. Miren, vamos ahora a trabajar con un tercer caso. ¿Sí? Ya tengo planteado aquí el triángulo rectángulo. Tengo planteado ya el ángulo de 90 grados. Entonces, ahorita el ángulo de referencia que nosotros tenemos es este ángulo de aquí arriba. Fíjense que estoy sacando en cuenta que en ninguno de los casos anteriores le he puesto letra a los triángulos, ¿sí? Pero bueno, en este caso lo voy a hacer. Aquí tengo, pues, se me ocurre ponerle A, B y C. De tal manera que vemos ahí que el ángulo de referencia pues es el ángulo C. Entonces, si yo sé que este es C, pues sé que este lado es el lado C, que este lado es el lado A y que este lado es el lado B, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué andamos buscando en esta ocasión? Bueno, andamos buscando esta longitud, andamos buscando lo que viene siendo el lado B, ¿verdad? Si yo parto de este ángulo, ¿sí? Lo que conozco es esto que está enfrente. Y si nos damos cuenta, como este es el ángulo recto, estos dos son los catetos, ¿sí? Entonces conozco el cateto que está enfrente del ángulo, o sea, conozco el cateto opuesto y ando buscando el cateto adyacente. Si se dan cuenta ustedes, en este caso la hipotenusa ni la conozco ni nos interesa conocerla, es un dato que no lo vamos a usar en esta ocasión, ¿verdad? Entonces tengo que buscar yo una de las 3 funciones, ¿sí? La función trigonométrica que involucre a los dos catetos, ¿sí? Y me doy cuenta que la primera no me sirve porque involucra al cateto opuesto con la hipotenusa. El segundo involucra al cateto adyacente con la hipotenusa. Y la función tangente es la que involucra al cateto opuesto con el adyacente. Voy a plantear ahorita la expresión en términos generales. Es decir, si yo hablo del ángulo C, entonces yo diría que la tangente del ángulo C es igual a su cateto opuesto, que en este caso es el lado C, sobre el cateto adyacente, en este caso es el cateto B. Así sería la tangente de C. Bueno, pero resulta que ese dato sí, ya tenemos nosotros cuánto mide el ángulo C. Entonces sabemos nosotros que el ángulo C mide 50 grados. Entonces vamos a sustituir aquí, en lugar de tangente de C, vamos a poner tangente
tangente de 50 grados. Es igual, ¿sí? Caray, ahí está. Entonces dice AC sobre B. ¿Cuánto vale C? 6 metros. Sobre B. ¿Cuánto vale B? B es un valor que no tenemos, que lo vamos a representar con la letra X. Bien, ahora aquí en este problema, muchachos, se presenta una situación distinta a los anteriores. No porque sea la tangente, ¿eh? Así lo busqué el ejercicio. Si se dan cuenta, ahora nuestra incógnita, lo que nosotros buscamos, quedó en el denominador. Si ustedes se dan cuenta, en los dos ejercicios anteriores, en el numerador nos quedaba la incógnita y en el denominador nos quedaba un número. Y ese número que estaba dividiendo lo pasábamos multiplicando y ya quedaba despejada la incógnita. Pero en este caso no. Híjole, entonces ahora ¿qué hacemos? 6 no lo puedo mandar hacia acá. ¿Por qué razón? Porque 6 está siendo dividido por X. Entonces, cuando algo está dividiendo, yo lo paso multiplicando. Pero cuando alguien está siendo dividido, yo no lo puedo pasar hacia acá. Entonces, vamos a optar por la X que está dividiendo, pasarla hacia el lado izquierdo. Entonces, si está dividiendo, ya sabemos que va a pasar multiplicando. Voy a seguirle en esta parte. Bueno, voy a seguirle aquí abajo, aunque termine en el lado izquierdo los ejercicios. Entonces, quedamos. X que está dividiendo pasa multiplicando. Recordarles, muchachos, no va a multiplicar a 50. Va a multiplicar a la tangente de 50, que es un valor numérico. ¿Sí? Entonces me va a quedar aquí tangente de 50 grados por X es igual a 6 metros. ¿Sí? Estaba dividiendo, pasó multiplicando. Sin embargo, es importante saber que a mí lo que me interesa saber es cuánto vale X. Pero ahorita como la tangente de 50 está multiplicando a X, entonces tangente de 50 que está multiplicando ya la puedo pasar al otro lado. ¿Sí? Entonces si está multiplicando, pasaría dividiendo. ¿Dividiendo a quién? A 6 metros. Entonces me va a quedar X es igual a 6 metros entre tangente de 50 grados. ¿Vale? Que le dije que iba a continuar acá, ¿no? Trabajando en esta partecita. ¿Sí? Aquí me vengo para acá. Muy bien. Entonces, quedamos que nos vamos a ir a la maravillosa calculadora, ¿verdad? Que nos ayuda con tantas cosas. Ahora le vamos a poner tangente de 50 grados. Y la calculadora me dice que la tangente de 50 grados es 1.1917 y todos los decimales más. Entonces, vamos a quedarnos con que X es igual a 6 entre 1.1917. ¿Sí? 6. Entonces, al hacer la división de 6, fíjense muchachos, fíjense que quiero que le pongan mucha atención a esto, ¿eh? Yo voy a dividir aquí 6, si se dan cuenta, 6 entre 1.1917 y me da como resultado 5.034 y 82. 5.034. ¿Sí? Le voy a poner aquí los decimales. No va para una cosa que quiero que observen, ¿eh? 34, 82. Qué feo que no esté 8. Es que me queda incómodo aquí la mano para trabajar, pero me interesa que alcancen a ver ustedes. 82, 4 y siguen unos números. Bueno, fíjense bien, ¿no? Ese resultado ahí lo vamos a dar 5.034, 824, etc.
Fíjense lo que voy a hacer aquí. ¿Sí? Quiero que lo observen muy bien. Voy a poner 6 entre, ¿sí?, tangente de 50 igual. ¿Y cuánto me da? 5.034, ¿sí? Coincide con, verá, fíjense bien, 5.034, pero los otros decimales ya no coinciden, ¿sí? No coinciden con este. ¿Por qué razón? Por lo que les decía en otro video, de que aquí la calculadora dividió entre todos los decimales, ¿sí? Entonces para nosotros este resultado es correcto, pero este resultado se aproxima más a la realidad, y esto tiene que ver con para qué queremos nosotros la información. Entonces en este caso, así como lo hicimos está bien. Si alguien lo quiere hacer así como yo lo hice, pues es más cercano todavía al resultado exacto, ¿vale? Entonces espero haberlos no haberlo confundido mucho, y la ventaja que tiene estos muchachos es que pues lo pueden regresar y volver a poner y pausar, ¿sale? A ver. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar con el cuarto video, aunque vaya en diferentes etapas. Miren, en este caso, muchachos, vamos a trabajar con este ejercicio en el cual me dan a mí las medidas de los tres lados de un triángulo rectángulo. O sea que es triángulo rectángulo porque tiene el ángulo de 90 grados. Y me piden que encuentre la medida de los otros ángulos. Es decir, ahora ya no me piden un lado. Me piden la medida pues en este caso sería el ángulo B y el ángulo C. Porque el ángulo A ya sabemos que mide 90 grados. Aquí me gustaría nada más recordarles un poquito, ¿no? Que dijimos que entre los tres ángulos de un triángulo van a sumar 180 grados. Es un dato que ya sabemos. Entonces, como el ángulo A mide 90, pues ya nada más habría que buscar el ángulo B y el ángulo C. Bueno, aquí no se trata, muchachos, de hacerlo con el transportador, ¿sí? Aquí eso no es válido. Aquí lo tenemos que nosotros demostrar analíticamente. Entonces, bueno, si estuviéramos en clase, pues les lo dejara un ratito pensando, ¿verdad? Cómo le van a hacer, etcétera, etcétera. Pues aquí el tiempo tenemos que aprovecharlo. Entonces vamos a empezar por lo siguiente, muchachos. Recuerden ustedes, ¿de dónde vamos a partir nosotros para resolver un problema? Pues vamos a partir, dijimos que de lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por el ángulo B, ¿sí? El ángulo B. Entonces yo quisiera saber cuánto mide el ángulo B, ¿sí? Inicialmente. Pero resulta, jóvenes, que como ando buscando el ángulo B, pues yo no sé cuánto medirá, pero sí sé, o sea, sí puedo encontrar yo el seno del ángulo B. ¿Sí? ¿Cuál es el seno del ángulo B? Bueno, dijimos que el seno de un ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces el seno del ángulo B sería 3/5. Cuando hicieron el ejercicio en el manual, les pedí yo que les dije que lo dejaran en fracción, ¿sí? Si lo transformamos nosotros en decimal, sería 0.6, que también es válido, por supuesto, ¿sí? También sería válido que dijeran que es 0.6, ¿verdad? Sin embargo, yo les sugiero que nos quedemos en las fracciones. Bueno, entonces, no sabemos nosotros cuál es el ángulo B. Sabemos que su seno es 3/5 o 0.6. Aquí, muchachos, vamos a hacer uso nosotros de la calculadora. Fíjense, la calculadora hace muchas cosas importantes, y una de esas cosas importantes y maravillosas que hace, digo yo, es el hecho, muchachos, de que me permite ver cuando yo tengo la medida de un ángulo. Por ejemplo, vamos a suponer, miren, 35. Vamos a suponer que yo le ponga seno de 35 y la calculadora me dice cuál es el ángulo, cuál es el seno, perdón, 0.5735, ¿sí? Pero puede ser a la inversa, chicos. Puede ser que yo le pregunte a la calculadora, por ejemplo, que le dijera qué ángulo tiene como seno el 0.5. Es decir, aquí usamos la función shift en mi calculadora. Hay otras calculadoras que amanece como 2ND, etcétera. Si se presenta algún problema con eso, muchachos, pues aquí, con todo respeto, pueden checar ustedes algún tutorial, o en su defecto, pues si quieren ya preguntarme en forma individual, ¿sí?
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No ponemos, en este caso, seno, sino le pongo chief seno. Chief seno. Y si se dan cuenta ustedes, ya aparece seno con un exponente a la -1. ¿Sí? Nosotros le llamamos arcoseno. Chief seno .5. ¿Qué le estoy diciendo a la calculadora yo aquí? Yo aquí le estoy diciendo qué ángulo tiene como seno el punto 5. Y cuando yo le doy igual, la calculadora me pone aquí 30. Es decir, la calculadora me está diciendo que el ángulo de 30 grados tiene un seno de 0.5. Ah, ok. Entonces ahora le vamos a preguntar a la calculadora cuál es el ángulo que tiene como seno 3/5. Entonces, a ver, dijimos que sería chief seno. Aparece el -1. Entonces, como es 3/5, le pongo 3. En mi caso, la tecla de fracciones esta, en mi calculadora. En la de ustedes, en muchas puede ser la que dice A, B sobre C. Entonces, 3/5 y cierro. Fíjense bien, dice ahí. Chief seno 3/5. Igual. ¿Qué me dice la calculadora? Me dice 36.869897. ¿Sí? Lo voy a escribir aquí. 36. Entonces el seno de B es 36.8698 y sigue un montón de números más, ¿verdad? Bueno, les quiero hacer un comentario, muchachos. Este dato que me está dando la calculadora ahí, me lo está dando en sistema decimal. Pero recordemos nosotros que los ángulos se miden en sistema sexagesimal. Entonces hay calculadoras que directamente me lo transforman. Buscamos nosotros esta tecla, la de grados, minutos y segundos. Esta de aquí, ¿sí? Entonces si yo oprimo esta tecla, vean lo que va a pasar. La calculadora me dice que eso es 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. ¿Estamos? Entonces lo pongo aquí el ángulo B. El ángulo B es 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a tratar de encontrar la medida del ángulo C. A ver, voy a repetir el proceso. Si quieren, ustedes pongan una pausa e intenten hacerlo ustedes solos, ¿sí? Y si ya no pueden, le continúan con el video. Pero yo lo voy a continuar, yo no puedo ir a comerciales. Bueno, entonces vamos a plantear lo mismo. El seno del ángulo C, que pudiera ser, muchachos, con el coseno o con la tangente también, ¿eh? O sea, puede ser con el valor que quieran. Es más, si gusta lo podemos hacer con la función tangente en lo del ángulo C. Por ejemplo, así, miren. Tangente del ángulo C. A ver, ¿cómo se obtiene la tangente? Si estoy hablando del ángulo C, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces sería, tangente de C es 4 sobre 3. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Le vamos a preguntar a la calculadora. ¿Cuál es el ángulo que tiene como tangente 4 tercios? Entonces sería igual chief, ahora tangente, ¿sí? 4 fracción 3, cierro paréntesis. ¿Ok? Igual. Y la calculadora me dice que es el de 53.1301. Así lo voy a poner, ¿eh? 53.1301 0102 y no sé qué más, ¿verdad? Pero dijimos que ese dato está en sistema decimal.
Entonces lo vamos a transformar a sexagesimal, dijimos con esta tecla de, a ver, lo voy a poner de arriba para abajo, ¿ver? Con esa tecla de aquí, miren, con esta tecla de aquí, ¿sí? Entonces lo oprimo y me dice que son 53 grados, 7 minutos, 48.37 segundos. Lo escribo acá. 53 grados, 7 minutos, 48.37 segundos. ¿Ok? Ahora miren, jóvenes, una forma de comprobar si lo que hicimos está bien, pues sería checando. Dijimos que este ángulo mide 90 grados y dijimos que entre estos dos ángulos tienen que sumar 90. Entonces, si yo sumo estos dos ángulos, pues la suma debe ser 90 grados. Hay que acordarnos aquí lo siguiente. Estos son grados, minutos y segundos. Y recordemos que 60 segundos, ¿sí?, hacen un minuto y 60 minutos hacen un grado, ¿sí? Entonces vamos a sumarlos a ver qué pasa, a ver si estamos en lo cierto o no. Entonces sería 3 y 7 son 10, 0 y llevamos 1. 6 y 3 son 9 y 1 10, 0, llevamos 1, punto, ¿verdad? Llevamos 1. 1 y 1 son 2 y 8, 10, 0 y llevamos 2. 2 y 8 son 10, 0 y llevamos 1, perdón, 1. Y 1 y 1 son 2 y 4 son 6. Aquí sería 60. ¿Sí? Pero ¿qué dijimos? Que si tenemos nosotros 60 segundos se forma un grado. Entonces vamos a poner un grado aquí y aquí le vamos a poner 0, ¿sí? En los segundos. Bueno, 1 y 2 son 3 y 7 son 10. 0 y llevamos 1. 1 y 5 son 6. 60 minutos. Pero ¿qué dijimos? Que 60 minutos nos forman un grado. Entonces escribimos aquí 0 y llevamos 1. 1 y 6 son 7 y 3 son 10. 0 y llevamos 1. 1 y 3 son 4 y 5, 9. 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Entonces estuvimos en lo correcto. ¿Ok? Quiero comentarles aquí, chicos, que si en el ángulo B, en vez de hubiera usado la función seno, hubieran usado coseno, o hubieran usado tangente, el resultado debe ser el mismo. En el caso del ángulo C, nosotros usamos la función tangente, pero pudimos haber usado cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, seno. Pudimos haber utilizado cateto opuesto sobre adyacente, o pudimos haber, bueno, que fue la que utilizamos, o pudimos haber utilizado cateto adyacente sobre hipotenusa. Con la que hubiéramos usado, nos tiene que llevar al resultado correcto. ¿Sale? Bueno, espero haber sido claro respecto a eso.